¿Qué tal? Soy Luis Antonio Insomniac, haciendo honor a mi chapa de Insomniac a estas horas de la noche. Seguramente me verán también en otros horarios, por lo cual estas benditas redes sociales nos permiten hacer un programa como este a cualquier hora. Bienvenidos, esto es para mi canal y fanpage Resist Perú News o para el grupo Resist Perú. Esta noche tengo preparada alguna información, casi como un regalo de Navidad, para confirmar algunas cosas que ya se saben de alguna forma, pero que no se difunden. En particular, el rol de la prensa latinoamericana, especialmente en el Perú, pero en toda Latinoamérica tenemos pues organismos, especialmente un organismo que viene actuando, digamos, uniendo a la prensa latinoamericana. Ya quisiéramos que para un fin muy sublime, pero en realidad los datos confirman lo contrario. Tenemos que las benditas redes sociales han pasado a ocupar un lugar desde el invento del Internet muy preponderante e importante. Le han dado la capacidad al ciudadano común de ejercer su derecho a la libertad de expresión, de comunicarse y de enterarse de las noticias de una manera más democrática e imparcial. Hasta el invento de la Internet eso no existía. Lo único que teníamos era la televisión, la prensa escrita o la radio. Y estos medios fueron usados por mucho tiempo para mantenernos desinformados o desactualizados y muchas veces manipulados. En estos tiempos actuales, donde prácticamente ha recrudecido una cultura neofascista, donde lo primero que se maneja es la prensa para mentir y manipular, tenemos que recordar cómo se creó, por ejemplo, lo que es la SIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, por lo cual he titulado este programa de hoy justamente las benditas redes sociales versus esta Sociedad Interamericana de Prensa, que está más al servicio de los poderosos y de ser cómplices de muchos gobernantes, en su mayoría delincuentes. Bueno, en este momento voy a pasar a mostrarles una información que tengo aquí mientras les voy a contar algunas cosas. Vamos a hablar de la Sociedad Interamericana de Prensa, como lo pueden ver ahí. Vamos a leer algo de esta información. Muy bien. La Sociedad Interamericana de Prensa se funda en 1943. ¿Correcto? Hasta ahí todo vamos bien. No hay nada que preocuparse. Muy bien. Pero resulta que esta Sociedad Interamericana de Prensa fue creada y desde un principio está al servicio de entidades supremas, superiores a ellas. Por ejemplo, en este caso, hablamos de la CIA. Parece una broma, pero no lo es. Y se los voy a demostrar a continuación. Muy bien. Como vemos, esta Sociedad Interamericana de Prensa fue creada en 1943, ¿correcto? De luego mucha historia, podemos ver que sus objetivos principales son defender la libertad de prensa, la dignidad y los derechos de los periodistas. Se dedica también a denunciar los casos que considera que existe una violación a la libertad de prensa o amenaza y agresiones a periodistas o medios de comunicación
así como a brindar apoyo a algunos periodistas encarcelados por ejercer su profesión, y etcétera, y etcétera. Muy bonito suena todo esto, pero en muchos casos simplemente no han actuado o se han hecho de la vista gorda. Como sucede, por ejemplo, en el caso, aunque no sea el caso latinoamericano, pero es un caso de un periodista perseguido por revelar la verdad, como es el caso de Julian Assange. Pero hay muchos más casos, incluso más antiguos, de data más antigua, en la que aquí podemos ver, por ejemplo, en sus inicios, la CIP estuvo bajo el control de oficiales de los servicios estadounidenses de inteligencia Jules Dubois y Joshua Powers, lo que convirtió virtualmente a esta organización en filial de la CIA desde entonces. Esto no lo digo yo, está en Wikipedia. Por favor, los invito a investigar. Entre las críticas a esta cuestionada organización, ha sido cuestionada debido a que representaría los intereses de los grupos económicos propietarios de los medios informativos y no tendería a la defensa de los periodistas o a la libertad de expresión. En 2005, el entonces presidente argentino Néstor Kirchner fue muy crítico en el mismo sentido y sostuvo que la principal prioridad de la CIP es cuidar los intereses de los diarios de mayor circulación. Recordó que en el Congreso, celebrado por el organismo de 1980, no hicieron mención a la censura que tuvo lugar en Argentina durante la dictadura, por ejemplo. Destacó además Kirchner en el caso de Danilo Arvilla, expresidente de la CIP, quien se desempeñó como jefe de prensa de la dictadura uruguaya. Durante la gestión de Arvilla se efectuaron numerosas clausuras de medios de comunicación y muchos periodistas fueron encarcelados y torturados. Juan Alberto Boza, profesor de la Universidad Nacional de La Plata, aseguró además que la CIP fue una trinchera anticomunista en los años 1970 y que estuvo aliada con los gobiernos norteamericanos. La periodista Sandra Russo, cuestionó que la CIP no haya denunciado la muerte de más de 23 periodistas tras el golpe de Estado en Honduras en 2009. Entonces, para mayor referencia pueden ver Wikipedia y las referencias que ellos nos muestran. Pero además de esto, les voy a mostrar también una disección que hace el youtuber, uno de los youtubers mexicanos que sigo y que a continuación les voy a mostrar. Artículo 19, ¿no? Esta es la página de Wikipedia, pero lo interesante cuando dice esta parte, las coaliciones. Artículo 19 es un miembro fundador de algo que se llama International Freedom of Expression Exchange, el IFEX. Okay. O sea, es un miembro, un miembro de un grupo que se llama IFEX. Artículo 19, o la propia familia MacArthur, fundó además un grupo. Vamos a ver qué es el IFEX. El IFEX, que es antes International Freedom of Expression Exchange, finalmente también aglutina a varias organizaciones, a 119 organizaciones no gubernamentales, pero sí llenas de multimillonarios. Solo que aquí vale la pena señalar de quién es dueño el IFEX. Y regresando un poco a las organizaciones periodísticas, vamos a hablar de otra más. Una que se llama la Inter-American Press Association, la IPA, y que en México o en Latinoamérica se llama como la ESIP, Sociedad Interamericana de Prensa, que sí es muy conocida. Y esta Sociedad Interamericana de Prensa está en el, precisamente, en el IPEX. En otras palabras, la Sociedad Interamericana de Prensa es un brazo latinoamericano del Artículo 19. Y lo importante de esta Sociedad Interamericana de Prensa es quién dicen que es dueño. En 1977, la CIA fundó esta Sociedad Interamericana de Prensa, o la IAPA en inglés. Entonces, a ver. Está medio revuelto, pero podemos decir. Artículo 19, fundada y es por billonarios de Estados Unidos. Vinculada a la IAPA y a la Sociedad Interamericana de Prensa, ¿no? Y que fundó en su momento la CIA. Y que finalmente nos dan un panorama
menos breve, pero sí resumido, de cómo son ese tipo de organizaciones periodísticas internacionales que finalmente responden a intereses, no solo americanos, sino intereses de la derecha neoliberal norteamericana, que quede claro. Y no solo eso, vamos. Muy bien, entonces hemos tenido que la información sobre el dominio y el manejo de la SIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, por parte de Norteamérica y sus agencias de inteligencia, como la CIA, desde los años 70 o incluso desde su fundación en el año 43, es más que demostrada. Está en Wikipedia, está en Internet. La Internet que fue inventada por los militares norteamericanos, pero que luego pasó ya sin control a manos del pueblo. Y es el pueblo que ahora tiene en sus manos investigar, darse cuenta de la realidad que todo el tiempo nos ocultan a través de los medios hegemónicos, a través de estos medios que manejan su verdad, que manejan su lenguaje, que quieren condenar a la prensa alternativa de la internet o de las redes sociales, o al menos tratando de decir de que son fake news, cuando ellos son los creadores de las fake news. Ellos son los creadores de los falsos positivos. Ahora en Colombia, por ejemplo, es un tema muy grave, los falsos positivos. Han encontrado fosas comunes con cuerpos de gente que fue prácticamente a la que le quitaron la vida y las usaron como excusa para decir que eran grupos subversivos cuando simplemente eran gente común. Esos tipos de falsos positivos se han hecho y se siguen haciendo en toda Latinoamérica. No solamente causando pérdida de vida, sino básicamente manipulando, mintiendo y tratando de crear verdades. Todos sabemos que no se pueden crear verdades, se pueden decir mentiras, o mejor dicho, crear mentiras. No se pueden crear mentiras. Entonces, hay muchas formas de demostrar que esta organización de prensa ha venido engañando a todo el mundo, sobre todo a países como los nuestros, donde las redes sociales o la internet todavía no son muy difundidas. Entonces tenemos que estas organizaciones se han dedicado más bien a la complicidad, a la omisión, a la desinformación, a la información sesgada, a la colaboración con, con gobiernos neofascistas o golpistas, a la normalización de lo aberrante a través de la prensa diaria, ¿no? Amarillista, que se dedica al morbo, ¿no? Para desestabilizar a las familias, para mantener en el vilo, en el borde del colapso, la psique de las familias. Bueno, y como seguía diciendo, se cortó un poco el programa, parece que alguien me escuchó por ahí. Pero básicamente hay muchas pruebas, ¿no? Por ejemplo, tenemos operadores políticos, ¿no? Operadores políticos de la prensa internacional, que radican por lo general en Estados Unidos, como el caso de Bailey, Jaime Bailey, o el caso de Andrés Oppenheimer, o el mismísimo caso de Mario Vargas Llosa, ¿no? Operadores políticos de este neofascismo que se instauró en Sudamérica con el experimento pinochetista y que desde entonces viene usándose de manera sistemática con el control y la complicidad de la prensa. Pero no es esta lo único que tengo para demostrar. Hay muchos casos, por ejemplo, en el caso de México, por ejemplo, antes de que ingrese el nuevo presidente, el que está ya más de un año actualmente, Andrés Manuel López Obrador, había un periodista muy afamado en la televisión
de apellido Krause, que dirigió un montaje que se le denominó la Operación Berlín. Esto fue demostrado y denunciado abiertamente y ya es un escándalo mundial. Hay otros casos, por ejemplo, de amenazas en las redes sociales también, como el caso de Jalife, un gran geopolítico mexicano, que fue prácticamente censurado en las redes sociales, especialmente en Twitter, debido a su constante confrontación con el famoso Borolas, Felipe Calderón, expresidente mexicano, ya que este tenía mucha cercanía con los verificadores de Twitter, ya que en las redes sociales también se ve esto de que existen ya enredos como los verificadores de noticias o los reguladores, los encargados en cada país de incluso censurar y quitar de sus usuarios a ciertos personajes incómodos, como lo es Jalife, por ejemplo. Lo mismo pasó con la esposa del presidente mexicano actual, la señora Beatriz, que también tuvo que retirarse de Twitter debido a esa constante acoso de los bots, que es una forma de desmonetizar o de básicamente molestar la, la transmisión de cualquier canal en internet o de cualquier red social. O sea que ya vemos amenazas también en las redes sociales. Sin embargo, son la alternativa actual para ejercer nuestra libertad de expresión. También sucedió con el senador Noroña en México, que también tuvo problemas en Twitter con los bots. Le ha sucedido a AMLO, que varias veces hicieron caer su canal de YouTube en varios intentos de boicot a sus mañaneras. Sucedió con el noticiero en redes, también en México, al cual lo boicotearon y lo amenazaron. Sucedió con muchos, que desde el principio en México, sobre todo porque resaltamos que en México, gracias a las redes sociales, existe ahora un nuevo gobierno, una nueva forma de gobernar, que está dando la marcha, que está dando el ejemplo a toda Latinoamérica, y especialmente a Sudamérica, que ahora está copiando su ejemplo a través de Argentina, que esperemos que siga sus pasos. Le pasó también al Chapucero, a quien lo atacan en YouTube por medio de los bots para impedir o para lograr que no monetice, de esa manera sacarlo del mercado de alguna forma, ¿no? Con sus canales. Entonces tenemos esta investigación que acabamos de ver del Chapucero, por ejemplo, hablando de toda esta liga de organizaciones millonarias. Bueno, y vemos casos como el de Brasil, ¿no? Como el de Brasil, en el que Bolsonaro, por ejemplo, maneja la prensa y hace lo que hace, digamos, como ya sabemos. Lo mismo pasó en Argentina durante el gobierno de Macri, que prácticamente se despidieron cientos de periodistas porque simplemente tenían que seguir una línea. Pasó en Ecuador, donde vimos entrevistas en la calle con gente que era entrevistada por periodistas hegemónicos y que lo sacaban al fresco denunciando su parcialidad. En Chile, donde se oculta ya descaradamente un neofascismo gubernamental, simplemente recrudeciendo su estilo por la fuerza y nunca por la razón. En el caso de Bolivia, vemos que actualmente se viene censurando canales de televisión que decían la verdad respecto a lo que estaba pasando. Hemos visto varios enfrentamientos contra ellos, incluso internacionales. Lo hemos visto en Colombia, lo hemos visto en Perú, donde constantemente se oculta la información y también los conflictos sociales que existen. Se oculta la represión policial en lugares como Tía María, pero hay muchos más. Protegen a corruptos y protegen a transnacionales que encima vuelven a negociar con nuestros gobiernos, también corruptos. Tenemos el claro ejemplo de la minera Sounder, que últimamente el presidente de México
ya le puso una advertencia, o diría yo ya un buen castigo por lo sucedido en Sonora, en México. Pero esa misma empresa también está aquí y aquí no hacen nada contra ella, al contrario, ya le dieron la licencia para funcionar. Entonces, haciendo un pequeño resumen, ya para concluir, tenemos aquí casos innumerables, despidos de periodistas de canales de televisión por decir su verdad o por salirse de la línea marcada, salirse de su periodistas de renombre que han salido de canales de señal abierta, ¿no? Casos como el de RPP con los lavados de activos o de dinero entregados por partidos ya consagrados en esos actos delictivos. Entonces, lo único que nos queda es ejercer nuestro derecho a la expresión, dejar de creer en esta prensa al servicio de los ricos y poderosos de la plutocracia mundial, especialmente la nuestra, que es tan apátrida, tan carente de sentido de patria o de pertenencia elemental para nuestra sobrevivencia como sociedad. Esto ha sido todo por hoy, les agradezco y será hasta un próximo programa.